Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos temas de interés nacional e internacional. Qué bueno que me acompañan. Lluvias, expectativas sobre qué pasa con la tormenta Melissa y todo esto, pero el país, la ciudad continúa su ritmo. Una semana signada por este tema de la tormenta, pero con muchas expectativas. Estamos, señores, en el mes 10 del año, caminando hacia el final de año ya. Y hay expectativas sobre qué ocurre en el plano económico, sobre qué ocurre con leyes que están en el Congreso, el Código Laboral, el Código Procesal Penal, el Código Penal, la elección de los jueces, Consejo Nacional de la Magistratura. Hay varias tareas pendientes de aquí a final de año y siempre el final de año genera expectativas. Es qué ocurrió en esto, hacia dónde vamos el próximo año. Cifras, proyecciones, eso trae siempre el final del año. Pero aterrizamos en el día a día. Comento con Julián Roa, después de la pausa, sobre la situación internacional. Interesante la situación de América Latina de cara a los cambios de la vida política y a lo que se está viendo, hacia dónde gira América Latina y las relaciones con Estados Unidos. Mi columna de esta semana, Oye País, la comparto con ustedes hablando sobre el tema de la libertad de prensa, hablando sobre el compromiso con esa libertad que presenta el gobierno dominicano, el Estado dominicano. Estos y otros temas después de la pausa. He sostenido y hoy lo afianzo, que República Dominicana disfruta de un estado de plena libertad y un objetivo ejercicio periodístico pese a algunos escollos propios del trabajo cotidiano y del tremendismo de intolerantes que escudan sus perversidades en las redes sociales. La declaración y compromisos del presidente Luis Abinader ante los directores y propietarios de medios de comunicación del continente en su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, fortalece mi convicción. Sabemos, dijo Abinader, que un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad. Un gobierno que protege la verdad, venga de donde venga, protege a su gente y sus derechos. La prensa libre no es un adversario del gobierno, es su mejor espejo. Nos muestra lo que funciona, pero también lo que debemos corregir. Y un gobernante que escucha, ese espejo gobierna mejor. República Dominicana vive tiempos de libertad, no una libertad concedida, sino conquistada y protegida por el esfuerzo de periodistas valientes, ciudadanos conscientes y un Estado que entiende que la transparencia y la crítica no debilitan al poder, sino que lo legitiman. La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Sin prensa libre, no hay transparencia. Sin transparencia, no hay confianza. Y sin confianza, la democracia se desvanece. Por eso, cada artículo publicado, cada entrevista, cada investigación periodística fortalece el tejido social y democrático de nuestros países. Nuestro propósito es claro: proteger el derecho a informar y a ser informado, garantizando un entorno de respeto, seguridad y ética profesional. Estas declaraciones de principios y ejercicio del presidente Abinader satisface a la prensa de verdad y a la sociedad.
Presidente Luis Abinader mantuvo que continúe la suspensión de labores en los sectores público y privado y la docencia en las 9 provincias en alerta roja, como medida preventiva ante la tormenta Melissa, fenómeno que calificó de errático. De su lado, el encargado del Centro de Pronósticos del Centro Dominicano de Meteorología, Indomet, Sadán Fonfrías, pidió a la población seguir atenta a la tormenta Melissa, aunque haya cambiado la trayectoria, ya que el amplio campo nuboso cubre todo el país. La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica, al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierte en huracán este viernes, según el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares Ortega, aclaró que las empresas que tienen permiso de laborar en medio de la suspensión del trabajo en las provincias en alerta roja por la tormenta Melissa pueden implementar el teletrabajo de común acuerdo con sus trabajadores en aquellas posiciones que sean compatibles con esta modalidad. En ese sentido, Olivares usó su cuenta personal de Instagram y aclaró que los empleados de las empresas situadas en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales, así como cualquier otra que sea declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, pueden implementar el teletrabajo. Señaló que esto se justifica en razón de que esta medida tiene como propósito esencial preservar la integridad física de los trabajadores, evitando un desplazamiento durante el paso del fenómeno meteorológico sin perjudicar la continuidad de las operaciones productivas. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, informó que realizó de manera exitosa una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto total de $1.600 millones, con vencimiento a 10 años y una tasa de 5.87%. Con esta emisión, el gobierno cubre por completo las necesidades de financiamiento externo correspondientes al ejercicio fiscal 2025, asegura la institución. La Cancillería rusa sigue dispuesta a continuar contactos con sus homólogos estadounidenses para avanzar hacia una resolución del conflicto ucraniano, declaró su vocera, María Zaharova, al comentar la cancelación de la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. La portavoz reiteró que los objetivos declarados al inicio de la operación militar son innegociables. Estos incluyen la desmilitarización de Ucrania, la desnazificación del estatus neutral, no nuclear y fuera de bloques, el establecimiento de los derechos y libertades fiables de la población rusoparlantes en ese país, así como la libre actividad de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, indicó. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó una votación del Parlamento de Israel sobre la anexión de Cisjordania, que según dijo suponía un insulto e iba en contra de la estrategia del gobierno de Trump y los esfuerzos para asegurar que el alto al fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás se mantenga en Gaza. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció que se postulará para la reelección el próximo año, buscando su cuarto mandato no consecutivo. Tengo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30 y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil, dijo Lula a los periodistas durante su visita oficial a Indonesia. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País y conversamos sobre la situación internacional. Qué compleja está América Latina. No compleja, pero qué movimientos rápidos se están dando en América Latina. Estas decisiones en Colombia, en Perú, las decisiones políticas en Bolivia y ahora también hasta lo mismo que está ocurriendo en el propio Perú con el nuevo presidente y con la liberación de Keiko Fujimori de los cargos que tenía, como que me da esa impresión. Estamos dando un giro definitivo a la derecha. Lo estará proporcionando fuerzas extrañas fuera de América Latina, pero del continente, me refiero al imperio. ¿O será un movimiento propio que se está dando en América Latina por alguna fuerza ciclónica, diría yo? Don Julián, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Usted es que tiene que analizar esto, porque a mí me cuadra la cabeza. Yo no creo mucho, yo personalmente, Rudy González, no creo mucho en las coincidencias. Las coincidencias se dan. Claro. Pero hay coincidencias que uno sabe que no son coincidencias, que son planificadas y que se dan en el tiempo o en el momento. ¿Qué usted cree que está pasando en América Latina con ese escenario que yo le he pintado? Mire, en economía, al igual que en política, hay dos sucesos que son muy comunes y uno se entrelaza con el otro. Y es el péndulo político con el péndulo económico. Generalmente, cuando el péndulo económico se encuentra en su mejor momento, hay una tendencia sobre todo del latino, que es donde ese movimiento es más común, hay una tendencia de entender que las condiciones económicas van a ser estables por muchos años. Es como decir, bueno, a lo que yo aspiraba ya lo tengo. Sí. ¿Qué necesito ahora? Necesito más libertades políticas, necesito tener mayores derechos sociales y mayores derechos políticos. Y ahí entonces entramos en el péndulo político. Cuando ese péndulo económico está en un nivel alto, generalmente la gente entiende que está bien. Entonces tiene nuevas aspiraciones y trae como consecuencia entonces que generalmente cambia el péndulo, las posiciones políticas por las posiciones económicas y viceversa. Me explico. En el cambio, por ejemplo, en el caso de Ecuador, para poner un caso de Correa, duró 2 periodos y fueron 2 periodos de crecimiento económico. Claro. Luego, por supuesto, fruto del ejercicio del poder, más las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, termina cambiando a Correa por la derecha ecuatoriana. Pero eso mismo pasa en Bolivia, eso pasa en todas partes. Hay una especie de agotamiento del modelo económico y trae como consecuencia una derivación al modelo político. Me explico. La mayoría de América Latina, sobre todo Sudamérica, hubo un movimiento de izquierda, un movimiento democrático, liberal, después de aquel famoso foro de Sao Paulo, ¿usted recuerda? Claro. Que fue auspiciado por Cuba, en este caso por Fidel Castro y por supuesto por Luis Ignacio Lula da Silva. Eso llevó a una ola de regímenes, de gobiernos democráticos, de gobiernos con una tendencia hacia la izquierda, hacia el socialismo. Ese es un modelo que se agotó en algunos países y se está agotando en otros. Es bueno aclarar que no por el hecho de ser de izquierda, no necesariamente son democráticos o tienen una incidencia de ascender al poder de forma democrática. Porque pensamos siempre en la izquierda, comunistas, las cosas que son por revoluciones y por imposiciones y por dictaduras, como ha degenerado el caso, por ejemplo, de Nicaragua, que ya es un caso extremo. Como ha degenerado el caso de Venezuela, que es un caso extremo. No es la generalidad de los otros. Por ejemplo, el caso de Cristina Kirchner, el mismo caso de Lula da Silva, el caso de Rafael Correa en su momento, el mismo caso de Evo Morales en su momento, surgieron por la vía democrática y gobernaron dentro de un esquema
de constitucional democrático. ¿Estoy lo correcto? Sí, totalmente. Inclusive el mantenimiento dilatado en el poder genera sus taras, genera sus defectos en los que gobiernan. Correcto. No importa que sea de izquierda y de derecha, terminan en corrupción, terminan acomodándose al poder y al final el pueblo termina sacándolo. Muchas de las aspiraciones que prometían ya no se cumplen. Y hay un cambio, generalmente en América Latina se da una especie de cambio brusco. O nos vamos de la izquierda a la derecha o viceversa. Que es lo que ha estado pasando en el caso de Bolivia, en el cual tiene un presidente de extrema derecha, que es el Rodrigo Paz. Sustituye a Luis Arce. Luis Arce es miembro del MAS, del Movimiento hacia el Socialismo, de Evo Morales. Son 20 años de izquierda que después termina siendo enemigo y contrario totalmente a Evo Morales, que era totalmente. aunque venían del Por mismo eso grupo. pierden las elecciones, Claro. por la división. Claro. Y de Evo Morales con Luis Arce y parte del MAS. Eso va a destruir su partido, innegablemente. Bolivia ha girado hacia la derecha, pero eso mismo ha hecho Ecuador. Y eso mismo ha hecho Perú. Con Perú y con Ecuador hay una situación inclusive más distorsionante. Y es que en ambos casos hubieron modificaciones constitucionales que hacen la permanencia en el poder muy frágil. La muerte súbita en el Ecuador, en el cual tanto el presidente como el Congreso pueden ser destituidos, unos a otros o ambos a la vez, como se dice. Y en el caso del Perú, igual se hace lo que se llama una especie de juicio de censura. Sí. En este caso, la que era la vicepresidenta con el gobierno de Pedro Castillo, sustituye a Pedro Castillo por incapacidad, según el Congreso. Y a esta señora la destituyen por incapacidad moral, por corrupción. Sí. Ninguno de los dos terminó un periodo. Significa que Perú también se encuentra en un momento muy inestable. ¿Va hacia la derecha los gobiernos latinoamericanos? Innegablemente que sí. Y hay un factor externo que influye, por supuesto, que son los Estados Unidos. Y en este caso de Donald Trump es muy peculiar el tipo de influencia que ejerce. Claro, de una derecha. Ya no lo hace, con excepción de Venezuela y el caso de una posible intervención militar en Venezuela, pero ya no lo hace con militares, lo hace con aranceles. El arma de Donald Trump es el arancel y son los acuerdos de comercio en todo caso. Entonces muchas veces muchos de los ciudadanos de estos países mira bien cómo no elegir un presidente que pueda confrontar a los Estados Unidos. Sí, porque los aranceles, claro, no te meten las botas, pero te desestabilizan internamente la situación económica y social. Usted habla, y política. Las próximas elecciones en América serán las de Colombia. Sí. Es innegable que el Centro Democrático gana. Claro. Gana el uribismo, sobre todo ahora que ha sido anulada la sentencia de primer grado. Ahora resurge con mucho más, más poder. El candidato del uribismo gana, que por cierto fue el candidato de la izquierda de Gustavo Petro y los partidos de izquierda, lo es nada más y nada menos que el senador que acusó a Uribe de formar parte de la SAUD o de las autodefensas colombianas, de los grupos paramilitares. Y esa es la acusación que tenía Uribe, primero contra el senador, y luego la acusación del senador de él haber sobornado a parte de los testigos. Que decía, veía un artículo en el periódico El País interesante que decía que con razón la defensa de Uribe se basaba en que si pudieran haberlo inculpado de esa situación, no era a él, sino a los abogados, porque él nunca participó en ninguna conversación, ni en ninguna tratativa, ni hay una prueba de que ellos hayan aceptado un soborno y que se le haya ofrecido. Dicen, en tal caso, los abogados sí podían decir, pero a él no había forma. Entonces, trata el artículo diciendo, las culpas son individuales. Claro, no puede ser del defendido. Claro. En este caso. En el caso de que haya sido... Lo que Colombia no niega y nadie en Colombia niega, la simpatía y la cercanía de Álvaro Uribe con las autodefensas colombianas. Recuerda que el padre ni él lo niega. El padre Uribe fue víctima de la FARC en aquel entonces. Sí. Y todo ese movimiento que se formó alrededor de Carlos Castaño, que era el líder
de las autodefensas siempre fue de la simpatía del presidente Uribe. Claro, ¿Mm? claro. De hecho, aquella acusación de los falsos positivos tenía mucho que ver con eso, innegablemente. Sí. Todo el que era delincuente o que era asesinado, se le colocaba un uniforme de la FARC, como que se estaba matando guerrilleros. Sí. Él la acusación que no se pueda probar es una cosa, pero su cercanía y su simpatía siempre ha estado de parte de él y estos grupos. Si lo de Colombia parece ser claro, ¿cuál va a ser la situación de Petro entonces? Más que En el tiempo que le queda de gobierno, pues, lo digo en el tiempo que le queda de gobierno, con esta confrontación directa y ácida por momentos que tiene con los Estados Unidos y con Donald Trump. O sea, porque hay que ponerlo en paralelo. Así es. Porque no es lo mismo con los Estados Unidos y su establishment que con Donald Trump. Mire, el presidente Petro fue alcalde de la ciudad de Bogotá. Sí, claro. Tuvo una acusación de corrupción, tuvo una sentencia en primero y segundo grado de condena por esa acusación de corrupción. Fue eliminada esa condena por el Tribunal Supremo de Colombia, la Suprema Corte de Justicia. Por eso pudo ser candidato y por eso pudo ser presidente, pero como dicen, la derecha se la tiene guardada. Una salida de Gustavo Petro del poder puede acarrear necesariamente una posible acusación. Sobre todo, recuerde que el hijo fue acusado y condenado. Claro. Por un tema de mal uso de campaña. Y ha gobernado en tantas cosas. Como yo he dicho una frase, Petro responde todo, pero le responde a todo el mundo también. Este caso con este affair con el presidente Trump, en una discusión que no era suya, que el tema de Venezuela, ha terminado metiendo a Colombia en esta vorágine. ¿Cuál ha sido el resultado negativo? No para Petro solamente, sino para Colombia. El retiro de la ayuda económica de los Estados Unidos al Plan Colombia. El financiamiento a la lucha contra el narcotráfico. Sin ese apoyo, Colombia, tanto lo que queda de la guerrilla como el narcotráfico terminan comiéndose el gobierno colombiano. El gobierno colombiano no podía con la guerrilla. Esa es la realidad. Entonces, la eliminación de la ayuda y un posible rompimiento en temas de cooperación militar y de seguridad va a afectar a Colombia más que a Petro. Parece que él no midió las consecuencias y entendió que no se dio cuenta de que eso podía venir, porque tú tienes que medir, cuando tú tienes una disputa de esta naturaleza a ese nivel, tú tienes que medir las consecuencias. Y él eso no la midió. Eso va a fortalecer el voto del uribismo, innegablemente. Claro. Sí, porque si a Uribe lo hubiera mantenido con la condena y todo, y él se hubiese podido subir y crecer diciendo que esto es una lucha del pueblo contra el imperio. Pues ahora no. Recuerde que él quiere traer a la palestra de nuevo la idea del referéndum, hacer un referéndum sobre algunos temas que ya el Constitucional, ya le dijo el Congreso, que no tiene facultad para eso. Y inclusive el Congreso le pasó la ley de educación, que era uno y la ley laboral, que era parte de lo que se encontraba ahí. Y eso lo calmó. Volverlo ahora va a hacer la vida más difícil a Colombia. Pero no digo que él no tenga razón en algunos temas, sobre todo temas de soberanía, pero ha sido imprudente en el manejo que... Es el manejo que ha tenido. Claro. No cabe dudas. Así es. Y por eso te digo, no vio venir lo que se debió evaluar antes de meterse en esa disputa. Así es. Él fue más álgido que Lula. Y Lula tiene mayor poder para responder a Estados Unidos. Bueno, Lula es mucho más prudente. Como lo tiene la presidenta Sheinbaum de México. Sí. Y han sido más prudentes. Sí, más prudente. Él ha sido más confrontador. Y incluso en términos, que no se lo va a ganar a Trump, porque Trump tiene términos duros. Sí. Entonces, tú estás luchando con otro que tiene términos. Innegablemente. Mientras que si tú eres más prudente, tienes más que ganar. Colombia es una sociedad rica, en términos de que la clase empresarial colombiana, la burguesía colombiana es sumamente fuerte, tiene mucho que perder, para que lo entendamos de esa manera. Colombia no forma parte, Colombia tiene un acuerdo comercial directo con los Estados Unidos. Claro. Un acuerdo bilateral. Sí. No es un acuerdo multilateral con otros países, ¿no? Como tiene Centroamérica y México, es un acuerdo México bilateral, en el cual, por supuesto, la gran ganadora es Colombia. También lo es Estados Unidos, pero
es el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, esos productos colombianos y ese grupo empresarial colombiano debe estar sumamente preocupado. Muy preocupados, Claro. muy preocupados. Sí. En el caso de Perú, la vuelta de Keiko Fujimori Sí, pone un escenario diferente claro. en Perú. Ella tiene un liderazgo Sí, innegable, sí, claro. que había sido menguado y ella había tomado como un año sabático y estaba tranquila, pero ahora con esta remisión judicial, por así decirlo, yo no sé si cabe, usted que es abogado, ella se va a engrandecer Bueno. y va arriba. No, y sobre todo en Perú, que está obligado en un año a hacer elecciones. Por eso te digo. Recuerde que y tenemos un presidente provisional, por así decirlo. los 4 años de Pedro Castillo no cumplió ni siquiera el primero. Los otros, 1 año y pico. La de Los Boluarte, otros lo fue la señora, que también que fue un verdadero desastre. Sí, sí. Y ha tenido problemas porque no ha podido consolidar su gobierno, hay que decirlo. Las manifestaciones, de hecho, declaró un estado de excepción, tanto para la capital como para algunos de los pueblos del interior. Keiko Fujimori ha sido candidata en varias En ocasiones. varias ocasiones. Incluso la última vez estuvo Sí. a un tri. Así es. Habría que ver cómo sale adelante con esto. Pero fíjate, es tan complicada esa sociedad que la señora Boluarte, con todos los desastres que hizo, la agarran por un tema de unos relojes y Sí, sí. o sea, le buscan la parte incluso. Pero no fue que alguien investigó en su casa cuántos relojes tenía. Es que la prensa fue copiando cada reloj que Claro, exhibía. porque ella lo exhibía. Es Y lo que te quiero decir, por mí una Claro. cosa que pareciera tan banal. Así es. No, lo que yo quiero decir es la figura. Claro, claro. Que pareciera tan banal que no necesariamente lo es, pero mira por dónde, por la banalidad. Así es, la vanidad. De exhibir cosas. Ella exhibió, Por Dios. bueno, ella misma admitió que tenía más de 30 relojes. Claro. Relojes de 25 y 30 mil dólares. Claro. Por lo tanto, dijo que eso eran regalos, más que otra cosa. Y va a terminar siendo acusada de corrupción, no le quepa duda. Es lo que te digo. Claro. Pero mira, Y de lavado de activos. a final de cuentas. Pero si vemos y nos salimos un poco de toda esta crisis y de toda esta situación en América Latina, tenemos una situación todavía en Israel-Gaza, Sí. dentro de este marco de acuerdos de cese al fuego, de tratado de paz y todo esto. Usted había dicho muy claramente de que esto era muy frágil. Claro. Y la fragilidad se está Y viendo. le pronostiqué luchas internas en ambos lados. Sí. En el caso de Gaza y Hamas se resiste a entregar las armas. Y Hamas se resiste a perder el control militar sobre el territorio de Gaza. Claro. De hecho, ha hecho una especie de fusilamientos en público de todo aquel que haya colaborado con Israel. Lo ha hecho públicamente. Gaza la dirigen 3 clanes militares, 2 de ellos contrarios totalmente a Hamas. Hasta ahora se encontraban a un nivel de capacidad militar muy débil. Con el debilitamiento de Hamas ahora hay una lucha y pueda surgir una especie de guerra interna dentro de Gaza. Lo cual sería un desastre. Lo cual sería. Pero del lado judío hay un video, no sé si usted ha logrado verlo, de Yasser Arafat, que es el líder, fue el líder que sustituyó a Ismail Haniyeh en Gaza. Y este terrorista hizo entrenamiento de ataque y de secuestro y de volar verjas. Lo hizo y lo firmó todos. Para la inteligencia judía se entendía, la explicación que ha dado es que creían que eran entrenándose solamente que estaban. O sea, no hubo la voz de alerta de ese 7 de octubre. Sin embargo, los videos parecen como si hubieran hecho el 7 de octubre. El mismo rompimiento de la verja, los mismos secuestrados, quién secuestraba, quién dentro de Hamas se encargaba del secuestro, quién se encargaba de asesinato, todo eso. Y eso va a ir contra Netanyahu necesariamente. Porque ¿dónde estaba la inteligencia? La FDI, como ellos le llaman, la IDF, La fuerza de defensa israelí, de Israel. pero también el Mossad. Totalmente, ¿no? Y el Shin Bet. De lo que estamos hablando es que a lo interno de Israel va a haber
Sí, va a un comenzar a remesón. surgir problemas. Sin embargo, esto yo creo que Eso independientemente de los juicios que usted sabe esto yo que creo, se llevan contra Netanyahu. claro, pues yo creo que esto se dilata si sigue la situación Sí, claro. en Hamas. Ah, por supuesto. Mientras esto siga con Hamas y ellos no tengan el control total, y definitivamente esto se va a calmar un poco. Lo de Hamas sí es mucho más Sí, peligroso, claro, lo que claro. puede pasar ahí internamente. Claro. Sí, totalmente. De hecho, toda Gaza tiene una especie de 2 pisos. Bueno, los gazatíes le llaman el tren de Gaza, el metro de Gaza. El metro de Gaza. Porque a través de los túneles cruzan desde ovejas hasta vehículos. Todo. Y estos túneles, muchos de ellos fueron destruidos por Israel, pero algunos quedan Algunos todavía. quedan todavía. Y Porque quedan Rafah no es una puerta, es una ciudad. Sí. Una ciudad egipcia que fue ocupada en la guerra de los 6 días, en la guerra del 67, perdón, y se dividió en 2. Hay una parte que es palestina, sí, bueno, sí, pero está en territorio de Israel, y hay otra parte que es egipcia fundamentalmente. Pero va a haber problemas en ambos lados, innegablemente. Lo que parece es que todavía se complica cada vez más es el tema de Rusia y Ucrania, que pareció en un momento como que podía encaminarse, Ajá. aunque fuera más dilatado, pero a llegar a algunos acuerdos. Parece que esto No. está muy crudo Claro. que puede aumentar la beligerancia. El problema no es Zelensky, es Europa. Zelensky es un actor, pero Zelensky no el de toma de decisión, por lo menos no el principal en la guerra ruso-ucraniana. Es Europa. Las exigencias de Trump al final, en la última reunión con Zelensky, era la entrega del Donbass. El Donbass es la zona del sureste de Ucrania, Que ya está ocupado. que son rusos. Que ya sí. está ocupado por Rusia. Donetsk, Lugansk, Sebastopol, la misma Crimea. Para Ucrania esos terrenos es sencillamente inadmisible la entrega de ellos. Pero ya no lo tiene en su poder. Eso terminaría la guerra. Pero eso no le garantiza a Europa que esa victoria de Rusia de esa manera no vaya a marchar contra otro territorio. Europa no tiene la suficiente garantía por parte de Rusia, sobre todo con algunas incursiones que ha hecho ya a otros países. Incursiones de drones en Polonia, incursiones de drones en Hungría, que en cierto modo le da la sensación a Europa cada día más de mayor nivel de inseguridad. Sin embargo, la reunión que se estaba promoviendo entre Putin y Donald Trump ya parece Claro. que no va. No, Donald Trump lo ha dicho, porque si se reunió con Zelensky y la negativa de no entregar el Donbass, se va a reunir con Putin y va a hacer la exigencia de la entrega. Esta mediación le va a dar más trabajo, no digo que no la consiga, pero no es como la de Gaza, de apenas ¿cuántos kilómetros tiene Gaza? 400 y pico Sí. de kilómetros. Sí, y era diferente. Totalmente, no era un Estado, Sí. no es un Estado, estos son 2 estados. Es más complicado. Al final, 2 estados y como tú dices, Sí. no es Ucrania No. y Zelensky, sino No, es Europa. Es Europa claro, versus Rusia. totalmente. Que ahí salió una información de que había movimientos de tropas de la OTAN que se presumía que era la preparación para un posible enfrentamiento con fuerzas rusas. Bueno, O sea, esperemos no vernos en eso. No, eso sería De hecho, ya Zelensky había solicitado los misiles, los famosos los Tomahawk. El Tomahawk es un misil de mediano alcance. pero Es muy un poderoso, misil, sí, exacto. De hecho, no lo tiene, solamente lo tiene Estados en Unidos. Estados Unidos. Y creo que lo tiene Israel, pero no hay otros más. Significa que esto escalaría la guerra a un conflicto mayor. Y cualquier cosa puede suceder de ahí en adelante. Al fin y al cabo son seres humanos, que los errores son parte de la vida. Pero habrá que seguir esperando Claro. la decisión de los líderes. Así es. En este caso Putin, Ujú. en este caso Donald Trump, No, en y este caso Xi Jin- Europa. No, Xi Jinping. No puede sacar a China de la ecuación. No se puede sacar de la ecuación, pero los actores visibles, directos, Sí. son Claro. Europa, Ujú. Putin y Donald Trump. De Ni hecho. siquiera Zelensky. A Zelensky hay que sacarlo y ponerlo ahí No, al lado. no. Sí, es que es un peón en ese Sí, tablero. sí. De hecho, el Pechén, como se llama, o el Partido Comunista Chino, se reunió esta semana. 1.500 miembros de su dirección central. ¿Qué le parece? Bueno, Claro. aquí cualquier partidito tiene 1.500 miembros del Comité miembros. Central. Así es. 1.500 miembros, porque la verdad es que China está preocupada
por la desaceleración de su economía. Eso es correcto. La desaceleración de la economía de China es la desaceleración del mundo. Va a impactar sobre todo el mundo. Así es. Así es. Pero para ellos es preocupante algo que no venía pasando desde hace casi 20 años. Así es. Bueno, don Julián, gracias por este repaso usted. sobre la situación internacional, principalmente esto que está ocurriendo en América Latina, que nosotros debemos vernos en el ejemplo, y vernos en el ejemplo porque aunque nosotros tenemos una democracia, un sistema político muy sólido con sus virtudes y defectos, pero bastante sólido, hay que ver lo que pasa en el entorno, porque a veces cuando al vecino uno ve que se le quema la casa, uno piensa, puede haber un cortocircuito de este lado. Le auguro en el país que ese péndulo igual va a cambiar. ¿En el país también? No, en el país yo creo que la democracia se mantiene. No, me refiero al gobierno. No, yo hablo del sistema democrático. No, sí, yo hablo del claro. sistema Muy democrático sólido. como tal. Gracias a Dios. Como tal, Claro. la democracia dominicana Hay es muy mucha sólida. madurez. Sí, Claro. yo entiendo que sí. Sí. Pero ya veremos, esos son términos todavía de un par de años más adelante. Así es. Ya veremos. Gracias, don Julián, por estas explicaciones sobre lo que ocurre en América Latina, sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la política internacional. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Sí, como les comentaba anteriormente, todo este tema de lo que ha pasado con la trayectoria de esta tormenta huracán ha puesto de nuevo a prueba las medidas de prevención que en los últimos tiempos ha tomado el país en favor de evitar que estos fenómenos naturales que nosotros estamos amenazados todo el tiempo, pero principalmente en este periodo de temporada ciclónica, entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de cada año, suframos los dominicanos. Hemos salido airosos en los últimos años sin tener mayores consecuencias y este año iba marchando muy bien, hasta que ya en octubre, señores, después de la mitad de octubre, tercera semana de octubre, se nos mete esta tormenta que puso en vilo durante varios días a la familia dominicana. El gobierno hizo lo correcto, suspender docencia, suspender trabajo, porque mucha gente se queja a veces de que, bueno, no pasó nada, eso fue una cosa, fue un aguaje, no vino la tormenta, cayeron unas lloviznitas o llovió mucho o se inundó, pero en tal sitio, no en tal otro. A veces nosotros pensamos, los que vivimos aquí en la capital, que si no pasa algo en la capital, no pasó en el país. Y no es así, primero. Segundo, es preferible estar atentos y tomar medidas extremas para evitar problemas y que no ocurra nada, que no llegue la desgracia, que no llegue el peligro, que nos coja desprevenidos y que sí ese peligro nos cause estragos, provoque muertes y destrucción. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con medidas de esta naturaleza. Ya sabemos, sufrimos por ejemplo en la capital, aquel caso cuando el ciclón George, que sí, que está dando brinco
en el rompeola, que sí, que no viene, que viene, que no viene. Usted dirá, bueno, en aquella época, estamos hablando del 98, del 98 hace 27 años. Y usted dirá, bueno, no teníamos los equipos de previsión que tenemos ahora, las formas de comunicación que tenemos ahora, que nos ayuda a estar más al tanto y a que a nivel nacional la gente pueda saber lo que está pasando. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Sin embargo, nos cogió prácticamente desprevenido, no desprevenido del todo, pero con un margen de información mínimo y con una ambivalencia de las autoridades que nos dejó un mal sabor y un estado de desconfianza sobre lo que planteaban las autoridades ante la inminencia de un peligro de esa naturaleza como es un huracán para los dominicanos. Y ya sabemos los estragos de George. No significa que lo que pasó con George, la fuerza de ese huracán que cruzó la isla, podía evitarse. La fuerza es eso. Pero las medidas de prevención, de precaución, pudieron evitar consecuencias mayores. Uno. Y dos, le da un estado de confianza a la gente que sabe que está luchando contra una adversidad de la naturaleza, pero con medidas de prevención puede salir menos lesionado. Por eso yo personalmente me inscribo dentro de los que pensamos en que es mejor llegar al extremo en la prevención que al extremo en la ignorancia, en la no prevención, en el descuido. Yo entiendo eso. Vi en las redes sociales, en esas famosas redes sociales, señores, algunos amigos que hablan de que si suspenden las actividades en la empresa, en las oficinas públicas y privadas durante mediodía, eso detiene la economía nacional. Sí, ciertamente. Ciertamente. Pero yo prefiero el riesgo de que pudiera detener la economía nacional por mediodía y no que haya un montón de muertos si se nos mete un ciclón y un montón de destrucciones y de situaciones por no estar preparados para enfrentar la adversidad. Y yo no digo un día y 2 días si fuera necesario. No se compadece que mandemos los muchachos a la escuela, a las universidades, a exponerse en un temporal de lluvia que provoca inundaciones y que puede provocar caídas de árboles, de postes eléctricos, como ocurrió ahí en el malecón. Ustedes vieron los postes del tendido eléctrico que cayeron. Así puede caer en cualquier sitio, ramas de árboles, de todo, inundaciones que ponen en peligro a nuestros muchachos, por un lado. Y por otro lado, que evita el traslado de gentes en las calles ante situaciones del mismo modo, de esos peligros que provoca el paso de una tormenta, de un huracán. Yo creo que la previsión es loable y es correcta. Eso es lo que piensa Rudy González. Y la experiencia de lo que uno ha vivido con huracanes aquí en la capital y en toda nuestra isla, circundando, demuestran y afianzan realmente esa idea, esa percepción, ese concepto que yo tengo de que la prevención es preferible bajo todas las circunstancias antes que el descuido. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo. Miren, la Dirección General de Impuestos Internos ya comenzó a emitir los marbetes de derecho a circulación 2025-2026. Estarán vigentes hasta el 18 de enero.
Mucha gente lo deja para, eso falta mucho, eso no importa. Señores, son 1.500 pesos para la gente que tiene un vehículo hasta el 2000 y de 3.000 pesos del 2021 al 2025. Usted me dirá, bueno, ¿qué 1.500 pesos? Tengo que reunir ese dinero. No tengo disponible para pagar ese dinero. Está bien. No salga hoy huyendo a buscarlo, a meterse en un lío. Pero usted tiene 2 meses y medio, 3 meses para completar ese dinero y sacar el marbete. Usted sabe que hay que sacarlo todos los años. Entonces, guarde 200, 300, 400 pesos ahora. A final de mes, guarde 200 pesos más. Y cuando usted viene a ver, en un mes y medio, usted tiene guardado ese 1.500 pesos y va y sáquelo el marbete, porque va a tener que sacarlo. Mucha gente utiliza el vehículo como medio de transporte para su trabajo cotidiano, para llevar a los niños al colegio, para hacer diligencias, para divertirse, si usted quiere, para lo que usted quiera, para ir a donde la vieja, allá en Cotuí o en Atomayor, para poder trasladarse, para poder movilizarse. Si usted ya hizo el esfuerzo y tiene el vehículo y tiene que pagar obligatoriamente ese derecho a circulación, que es una obligación año por año, no lo deje para el último momento. No es necesario dejarlo para el último momento, porque lo que va a hacer es romperse más la cabeza y se le va poniendo más difícil y le puede llegar el día en que ya no puede circular porque le llegó. Entonces después están pidiendo prórroga. ¿Pero prórroga por qué si usted no hizo la previsión? Es verdad que para mucha gente 1.500 pesos o 3.000 pesos puede ser mucho dinero si te dicen que tiene que buscarlo hoy, ahora, en este momento. Te rompe el esquema de tu presupuesto. Todo eso es verdad. Pues si usted tiene 3 meses para hacerlo, hágalo y evítese llegar al último momento. Ahora que se puede hacer fácil, por internet, en las estafetas de la DGI, en todos los bancos y asociaciones de ahorros y préstamos. Hay muchísimas formas para usted sacar ese marbete. Hágalo y hágalo con tiempo, porque después se puede complicar, se le puede poner más complejo, más difícil. Entonces, hay que ser precavido realmente, hay que ser precavido. Miren, el tema de la cumbre que se va a realizar en República Dominicana en el mes de diciembre ha motivado, como era de esperarse, dimes y diretes que se marcan muchas veces en lo que es la crítica continua de todo lo que hace el Estado o todo lo que hace una parte de la sociedad frente a otra. La oposición política busca las formas siempre de buscarle o de encontrarle puntos negativos a las iniciativas oficiales, a las iniciativas del gobierno, para establecer críticas. Eso es normal, ese es el juego de la democracia, pero hay cosas y cosas. Yo escribí un artículo hace 2 semanas en el Listín Diario, la semana pasada en el Listín Diario, donde hablaba del tema de la cumbre y establecía por qué yo creo la importancia de la cumbre que se va a celebrar en República Dominicana y por qué, además de esa importancia que tiene para República Dominicana, nos pone en el mapa de discusión el tema, el nombre República Dominicana, y es importante y trascendente porque en esas reuniones normalmente es más lo que se establece, lo que se logra, lo que se avanza en las relaciones bilaterales que en las relaciones de conjunto. Entonces, han habido muchas opiniones, que si por las exclusiones de Nicaragua, Venezuela y Cuba y la abstención anunciada ya de México y de Colombia, de los presidentes de esos países, que si eso nos hace a nosotros ser lacayos del imperio de los Estados Unidos. Y yo establecía mi parecer en ese sentido.
Hay unas gentes que dicen que sí, hay otras gentes que dicen que no. Y yo digo, todavía fuera así, hay que ver qué representa más en beneficio o en pérdida de la identidad dominicana, por así decirlo, con que en la cumbre hayan exclusiones o haya apertura para todos y sus resultados. Yo no soy excluyente, pero pretendo ser sensato y realista. El presidente Luis Abinader, en su semanal de esta semana precisamente, habló sobre ese tema de las cumbres a propósito de una pregunta que le hizo un periodista. No es la primera vez en la Cumbre de las Américas del 22, México tampoco asistió. O sea que ellos tienen una tradición en ese sentido. Pero es bueno recordar dos puntos sobre la Cumbre de las Américas. Primero, si bien nosotros somos el anfitrión, en el caso de la Cumbre de las Américas, el convocante es Estados Unidos, o sea, una cumbre que promueve Estados Unidos, que creó Estados Unidos. Es igual que la Cumbre Iberoamericana, que si bien tienen diferentes anfitriones, como nosotros también las sostuvimos en el 23, el convocante es España. Entonces, ahí hay situaciones también que se crean entre Estados Unidos y otros países. Y lo segundo que quiero hablar de la Cumbre de las Américas es que la cumbre es más allá que la Cumbre de los Presidentes. O sea, la Cumbre del Presidente es la última parte, pero tú tienes una cumbre empresarial que es sumamente importante, tú tienes la Cumbre de la sociedad civil, tú tienes la Cumbre de la juventud, se hacen reuniones sobre medio ambiente, hay varias cumbres también que se hacen desde una semana antes y a veces también concomitantemente en todo eso. O sea, nosotros pensamos que va a haber grandes actividades aquí, incluso a tal punto de que hay alguna, por ejemplo, la de la sociedad civil se va a hacer en Valladolid, me parece, porque no hay espacio en Punta Cana para hacerlo, y así algunas otras se van a hacer aquí, en Santo Domingo. O sea, hay todo un buen ambiente en ese sentido. Visto eso, ahí está claro. Son varias cumbres, yo creo que es importante, que es interesante para la República Dominicana, y yo creo y sostengo en que es más lo que se gana que lo que se pierde. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Mañana tenemos una cita nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.